El tema de la educación es el tema que pues nos ocupa por estos días, la educación superior, la educación básica y media, que están a puertas de reiniciar actividades el próximo 5 de febrero, según los anuncios de la ministra de Educación, Janet Gija Tovar. Todos los niños en el departamento de La Guajira estarán recibiendo clases en las instituciones públicas del departamento. Hay que anotar que la ascensión temporal de la educación en Riohacha permanece en Riohacha, siguen los funcionarios del Ministerio de Educación en la ciudad, pero no en la calle Ancha, sino que fueron trasladados hacia otro punto. Estamos a esperas de que se confirme dónde quedará la oficina de lo que es la Secretaría de Educación Distrital o la ascensión temporal. Recordemos que está intervenida. La situación de la Universidad de La Guajira, como lo escuchamos las últimas horas, es crítica y bueno, todo hace parte de un contexto a nivel nacional. Nos complace saludar en la mañana de hoy al senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, Zenén Niño Avendaño. Él está nuevamente aquí en el departamento de La Guajira analizando los temas que tienen que ver con la educación. Senador, tenga usted muy buenos días y nuevamente bienvenido a La Guajira. Buenos días, Kelly. Muchas gracias por esta invitación, Ronald. Sí, efectivamente, La Guajira ha sido un departamento muy golpeado por el olvido gubernamental. Aquí iniciaron los maestros sus labores académicas el año pasado y no existían casi 1.000 educadores. Es decir, los niños en La Guajira quedaron en stand-by. Ahora nos encontramos con que la Universidad de La Guajira, Uniguajira, amenaza con un paro porque no tienen cómo funcionar. Es que definitivamente la educación en Colombia no ha sido prioridad real del gobierno. Aquello de Colombia la más educada, se lo demostré a la ministra de Educación en los debates de control político en el Senado de la República, terminó siendo una farsa. Una farsa porque Colombia la más educada le dice las cuentas a la ministra y eso le vale 60 billones de pesos al gobierno nacional, que debería desembolsar de manera inmediata. Y le decía a la ministra, en los últimos 17 años le tumbaron a la educación con 2 actos legislativos 90 billones de pesos. Es decir, la educación en Colombia está absolutamente desfinanciada. ¿Cuáles fueron los actos legislativos para hacerle memoria a la ciudadanía? Bueno, digamos que el acto legislativo 01 del 2001 y el 4 del 2007, en el gobierno del doctor Pastrana y en el gobierno del doctor Uribe, se le quitaron a la educación los recursos que habíamos conquistado los maestros colombianos en la década del 60 y durante todos 50 años luchando por una financiación de la educación. Y por fin, cuando aparece la Constitución del 91, creímos que la educación en Colombia realmente iba a estar bien financiada. Y hoy nos encontramos con una situación, pero caótica. Kenia, mire, para el año pasado, el último año, 2017, la educación perdió 6.5 billones de pesos y en el año 2018 va a perder 9.3 billones de pesos. ¿Por qué los va a perder 15? Este año? Digamos porque la forma como se organizó, una fórmula que se inventó el gobierno para asignarle los recursos a la educación está por debajo de lo que existía en la Constitución original del año 91. Por eso fue el paro del año pasado, incluso que casi dura un mes a nivel nacional por esta disminución de los recursos y aún no se ven alternativas. Sí, por supuesto que la Federación Colombiana de Educadores, que ha venido planteando, al igual que he planteado en el Congreso de la República, presenté una proposición en medio del paro del magisterio para que se conformara una comisión de alto nivel técnico con FECODE, con los entendidos en la materia, con el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, propuesta que recogió el ministro de Hacienda para discutirla con FECODE, pero el ministro de Hacienda cambió una palabrita de la propuesta. Mi propuesta era una reforma constitucional de los artículos 356, 357, y el ministro cambió la palabra constitucional por estructural. Y entonces la propuesta del ministro es quitarle a los resguardos indígenas dinero, quitarle al PAE, quitarle a los municipios ribereños del río Magdalena, quitarle a la salud de los pobres de Colombia, esa salud subsidiada, quitarle el agua potable a los sectores rurales, para llevarse unos poquitos pesos hacia la educación. Eso no va a resolver el problema central de la educación. Al gobierno le he demostrado cómo,
Colombia, la más educada, necesita que 1,5 millones de niños que están tirados, que no tienen oferta pública educativa en las escuelas y colegios de Colombia, 1,5 millones de niños, hijos de los pobres, que no se educan ni en el prejardín ni en el jardín, eso le vale al gobierno 19 billones de pesos. Colombia, la más educada, es que 400.000 jóvenes rurales, campesinos, tienen que terminar su educación media y eso le vale 3.6 billones de pesos. Colombia, la más educada, significa que las universidades públicas en Colombia reciban 16 billones de pesos que le dé el gobierno nacional. No es justo que ser pilo paga se convierta en un mecanismo, en una mentira hacia los colombianos, diciendo que a nombre de los niños inteligentes pobres pueden sacar este año 846.000 millones de pesos que pararán en el bolsillo de los dueños de las universidades privadas de élite. Esa no es la Colombia más educada, ni Colombia la más educada, esos escándalos del PAE, del Programa de Alimentación Escolar. Es una vergüenza lo que están haciendo con los niños colombianos y cómo se enriquecen unas empresas, ferreterías, cualquier tipo de empresas hoy se convirtió en alimentadora de niños. Senador, precisamente estos temas tocan muy directamente a La Guajira. Ya casi se completa un año de la intervención de la educación, tanto a nivel de los municipios certificados como de los no certificados por parte del gobierno nacional, y precisamente en materia de recursos. Los recursos del Sistema General de Participación son los intervenidos. Y la Universidad de La Guajira, que usted ha presenciado ya la situación, ¿qué alternativas tienen los gobiernos del departamento y los municipios precisamente para levantar esta intervención y para solucionar un poco el problema? No, este es un problema eminentemente financiero. Por supuesto que aquí está el problema de la corrupción, pero el tema de fondo es un tema financiero. Cuando a la ministra de Educación y al señor ministro de Hacienda se le propuso una refinanciación de la educación, todos gritaron diciendo no existen los recursos. Pero un sector de senadores en la Comisión Sexta propusimos que se debería hacer una moratoria por 1 año de la deuda externa. Eso no le va a pasar nada a Colombia si se negocia con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y entonces por 1 año no se pagan los 48 billones de pesos y se hace una negociación para atrasar por 1 año y 48 billones de pesos invertidos en la educación permitiría iniciar un proceso profundo de refinanciación, de reestructuración administrativa. Es que Colombia es el único país de América que su universidad pública no es gratuita. Si uno va a Estados Unidos, la universidad pública es gratuita. Si va a Argentina, a Brasil, si va a Bolivia, si va a Ecuador, si va a Venezuela, si está en Cuba, en Estados Unidos, la educación superior es gratuita. ¿Por qué carajos en Colombia no podemos tener educación gratuita y nos disfrazan esas vergüenzas de este Estado a través de unos mecanismos como los créditos educativos, como ser pilopaga? No, aquí tiene que haber educación gratuita como un derecho fundamental de los colombianos, desde el prejardín hasta la universidad en el sector público. Y si las familias colombianas quieren enviar sus hijos a los colegios privados, bueno, esa es una decisión de las familias, pero el Estado colombiano debería garantizarle a los niños y a los jóvenes de este país una educación pública gratuita, y no tendríamos estos problemas que hoy tenemos, que le suben el precio de la matrícula en las universidades, que los padres de familia reclaman, que hay muchísimas familias endeudadas que pierden su pedazo de lote o su casa porque el ICETEX los embarga, que en torno al ICETEX hay una mano de corruptos, de abogados que están pululando a ver cómo le tumban lo que tienen a aquellos que avalaron los créditos educativos. Intermediadoras financieras, además. Por supuesto, esta es una desgracia. Mientras no se piense... Hay caminos en el Senado, en el Congreso de la República para que la situación cambie en el próximo periodo. Bueno, me he caracterizado por defender la educación pública de manera muy radical y siendo defensor de lo público. Y yo creo que hemos logrado calar en muchos parlamentarios, pero por supuesto que necesitamos parlamentarios que de verdad defiendan al sector popular, que defiendan los derechos de los colombianos. Porque hay proyectos en trámite que podrían, de alguna forma solucionar parte de la gran problemática que enmarca el tema educativo en Colombia. Por supuesto. Yo he presentado un proyecto de acto legislativo para volver obligatoria la educación
obligatoria la educación desde los 3 años, 17 años, desde el prejardín hasta el grado 11, pero también he presentado proyectos de ley prohibiéndole al ICETEX que cobre intereses sobre intereses que quiebran y llevan a la ruina a las familias colombianas. He presentado proyectos de ley también para buscar que la educación sea gratuita, realmente gratuita, desde el prejardín hasta la universidad en el sector oficial. Bueno, su mensaje finalmente para el sector educativo en el departamento de La Guajira. Hoy son cerca de 3.000 docentes universitarios que están pensando cómo va a ser este año y que están incluso esperando que les cancelen el año anterior. Yo creo que los guajiros tienen que aceptar que este es un departamento muy importante, pero es el más olvidado, y que se necesita hacer profundos cambios en la correlación de fuerzas en el Senado y en la Cámara de la República. Tenemos que hacer un trabajo enorme y estamos en un momento propicio. Colombia necesita un buen presidente de la República o una presidenta de la República. Colombia necesita un buen Congreso de la República y estamos empeñados en defender la educación y en defender al país. Muchísimas gracias, senador, muy amable por acompañarnos hoy aquí en el noticiero de La Guajira de Guajira Estéreo. Bueno, Kelia, muchas gracias por esta invitación. Es el senador por el Polo Democrático, Zenén Niño Avendaño. Nos ha acompañado aquí en Guajira Estéreo para hablar sobre la situación de la educación, sobre cómo han incidido los programas Colombia la más educada y Ser Pilo Paga. Dicho que le ha demostrado al ministerio que definitivamente estos no son los caminos y que la educación, antes que recorte, lo que necesita es inyección de recursos y convertirse en un servicio obligatorio, servicio social, servicio público obligatorio para los colombianos.